abogado, persona vinculada al mundo de la fotografía y fotógrafo como autor. Cuando surgió la invitación para que participara en este seminario, planteamos el tema interesante siempre de los derechos de autor del mundo de la fotografía, un tema que él desarrolló en una sesión de la Universidad de la Facultad de Ciencia de la Documentación y que me interesó y que por ello surgió esta presencia suya aquí. Simplemente entonces, resumiendo, abogado, vamos a decir técnico, historiador y conocer la fotografía y también fotógrafo. Yo le dejo a él ya, pues si quiere algún aspecto de desarrollarlo y como siempre, pues en primer lugar agradecerte, Alberto, tu generosidad también aquí, también a Antonio que nos acompañes y ya dejarle la palabra a él. Muchas gracias, Wilfredo. Bueno, como os estaba comentando, yo soy abogado, toda la vida he estado relacionado con el mundo del arte y en especial con el mundo de la fotografía, implicado por parte de mi padre, que es el director de la revista Arte Fotográfico. Yo me abalancé en este mundo hace unos 10 años y hace 3 sacamos la revista ACES, que es vinculada con arte fotográfico, pero a nivel online y gratuita, que luego os invito a verla y a que la sigáis constantemente porque es bimensual y la tenemos en internet. Como dice Wilfredo, yo soy abogado y lo que he hecho es, bueno, soy un híbrido entre esa conjunción del arte y el derecho de la imagen, el derecho de autor, todos los derechos que son relativos a los fotógrafos y a los artistas, y lo que me dedico es en mi mundo profesional a estudiarlos y a representar a artistas. Bueno, como te decía Wilfredo, es un honor poder participar en este seminario Cultura Visual organizado por el Departamento de Historia del Arte y bueno, voy a empezar a deciros que a lo largo de la ponencia trataremos los derechos de la imagen y sus políticas de actuación. A lo largo de la ponencia hablaremos sobre los derechos de propiedad intelectual vinculados con el mundo de la cultura, la comunicación y la documentación, evitando vulnerar en todo momento los derechos de terceros. La ley de propiedad intelectual protege los intereses de los creadores ofreciéndoles prerrogativas y privilegios en relación con sus derechos morales, los derechos de carácter patrimonial y los derechos compensatorios de estos mismos. En definitiva, abordaré concretamente el derecho de imagen, los derechos de autor y los de plagio en último lugar. El derecho a la imagen. Como todos sabemos, el derecho a la imagen hay que decir que este prevalece ante cualquier otro derecho, ya que viene recogido en la Constitución Española de 1978. El artículo 18.1 de la Carta Magna recoge el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Todos estos derechos tienen rango de fundamentales y, por tanto, la vulneración de los mismos es un delito tipificado en el Código Penal, ya que constituye un límite al ejercicio de la libertad de expresión. Estos derechos de imagen están presentes hoy en día en nuestras vidas debido al menoscabo que ellos se produce por parte de fotógrafos de prensa, fotógrafos artistas y fotógrafos amateur, partidarios del todo vale, así como aquellos que se consideran profesionales de la imagen, y para los que el respeto por los derechos privados del individuo han pasado a un segundo plano significativo. En la actualidad la sociedad observa continuamente cómo se atenta contra la libertad de las personas captando su imagen sin que medie un determinado consentimiento por parte del interesado. Los valores de respeto a estos derechos fundamentales han pasado a un segundo plano produciéndose situaciones en las que los individuos son fotografiados en circunstancias íntimas, personales e incluso en ocasiones poco decorosas, difundiéndose, exhibiéndose y publicándose posteriormente tales imágenes. En este sentido se produce una afección a los derechos fundamentales de estos individuos. Podríamos considerar que la forma furtiva e indiscriminada de captar las imágenes íntimas y personales atenta contra los derechos fundamentales de las personas, así como del mismo modo aflige a la moralidad de una sociedad cada día más sumida en esta perversión del todo vale. Podemos llegar a considerar que apoderarse de la imagen de una persona tiene un valor trascendental debido a que con ello
se obtiene una parte de su ser, una esencia del alma de ese individuo. Por tanto, hablamos de un saqueo impune que se produce más allá de las fronteras de la legalidad y concretamente en estos derechos fundamentales españoles. Hoy en día, los fotógrafos se aprovechan de la condición de países del tercer mundo para arrasar y conseguir sus portfolios sin impunidad ninguna, llegando a tribus y a sitios de tribales o poco desarrollados y captando tales imágenes para su beneficio propio. Los fotógrafos tienden a utilizar este disfraz y camuflaje para evitar que aquellos que son fotografiados se percaten de su presencia, usurpando y apoderándose de la imagen de aquellos que en ningún momento han consentido este tráfico y comercio, especulando con sus retratos. Las nuevas tecnologías han facilitado que todos nos convirtamos en fotógrafos ocasionales, con nuestros teléfonos móviles, con las tablets, pudiendo utilizar incluso nuestros dispositivos para conseguir imágenes o vídeos en cualquier momento. Existe una tendencia de cibervoyeurismo electrónico con estos modernos dispositivos y que han producido situaciones de indefensión en los que la imagen personal se refiere fotografiando se utiliza y se fotografía indiscriminadamente sin el consentimiento del interesado y planteando un sinfín de problemas jurídicos. Se debería considerar incluso en lugares abiertos al público la existencia de un espacio de intimidad como son determinadas situaciones individuales poco decorosas. La gran diferencia entre los ciudadanos del que llamamos primer mundo respecto de los habitantes de los países poco desarrollados es que en los primeros pueden acudir a los tribunales para defender sus derechos menoscabados. Sin embargo, los segundos parece que carecen de derecho a la imagen y a la intimidad, porque los fotógrafos acuden a estas áreas devastadas del planeta, captan las imágenes sin punto honor, sin autorización de los interesados y posteriormente se lucran sin que medie consentimiento de estos sujetos. Existen distintos conceptos de intimidad en cada parte del planeta, por lo que la aplicación de este derecho no es igual para todos, porque todos tienen el mismo concepto de intimidad. Lo que en unas culturas es ofensivo, en otras no lo es. Pero debemos considerar que es la obligación del fotógrafo como profesional respetar los derechos fundamentales del individuo allá donde se encuentre. Por otra parte, el reconocimiento de estos derechos de honor, imagen, intimidad, no pueden llegar a practicarse de manera absolutamente ilimitada. Por tanto, no se entenderán como vulneración de los derechos individuales aquellas consentidas y autorizadas por el propio interesado, o bien cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. Así como aquellas imágenes en las que una persona determinada aparezca como meramente accesoria al captar un suceso público o de interés cultural. La captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejercen cargos públicos o que tienen proyección pública no será considerada una intromisión en su intimidad. No será necesario que éstas den su consentimiento para que su imagen pueda ser recogida en los medios de comunicación, siempre y cuando se empleen con fines informativos, ya que los usos publicitarios o comerciales de la imagen de cualquier individuo requerirán siempre el consentimiento de ésta. En todo caso, se consideran intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de la intimidad y el honor y la reproducción o publicación de las imágenes de una persona en lugares y momentos de su vida privada, con salvedad de aquellos casos en que se realicen por motivos de interés público y que estén autorizados expresamente por autoridades competentes de acuerdo a la ley. Por lo tanto, el derecho a la propia imagen atribuye a su titular la facultad exclusiva de interesado a difundir o publicar su imagen y, por ende, el derecho a evitar su reproducción o la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que este constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo. Se entenderá, por tanto, que el derecho a la imagen es universal y propio de cada ser humano. La importancia de este derecho es tal que es capaz de limitar ejercicios como son el de libertad de expresión e información recogidos en el artículo 20 de la Constitución. Este derecho al honor y este derecho a la intimidad son derechos íntimamente relacionados con la dignidad personal. Las personas jurídicas poseen lo que se denominaría reputación, que sin problema alguno se protege de toda difamación por injurias que de algún modo u otro pudieran repercutir negativamente en su prestigio. Los atentados más graves contra el honor personal son los delitos de injurias y calumnias, para los cuales nuestro ordenamiento tiene reservado una acción penal.
No se considerará intromisión ilegítima la toma de imágenes y su uso posterior de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección social, ya que esas imágenes sean captadas durante un acto oficial o en lugares abiertos al público. En el caso de menores o incapaces, todo lo contrario, consentimiento tanto en la toma de la imagen así como en el uso posterior de la misma, como por ejemplo con fines publicitarios, deberá otorgarse por escrito por los representantes legales del menor y notificado a la Fiscalía, que deberá resolver en el plazo de 8 días sobre el uso de la imagen del menor. Hay que considerar algunos de los supuestos en que por realizar una imagen o una persona concreta en la vía pública se toma la imagen de una tercera que no ha prestado su consentimiento. Serían simplemente al captar la imagen de un individuo, una persona accesoria que simplemente pasaba por allí o no tiene relevancia en esa toma. No se reputa como una intromisión ilegítima la toma de imágenes de terceras personas con motivo de un suceso o acaecimiento público, cuando las personas que aparezcan lo hagan como meramente accesorios. El caso de que el fotógrafo transgreda o eluda los derechos de los retratados, deberá afrontar la indemnización que tales perjuicios provoquen en los afectados, si así lo reclaman judicialmente estos afectados. Puede ocurrir que las imágenes lleguen a atentar contra el derecho al honor, difamando al individuo cuando éstas se encuentran retocadas o modificadas de una manera que expone al protagonista al odio o al ridículo. Esto suele ocurrir mucho, sobre todo con personalidades públicas del ámbito político. Así como en los casos en los que se utiliza una fotografía para ilustrar un texto de manera que crea una falsa impresión que no se corresponde con la realidad. En lo que respecta a la indemnización de perjuicio, se resume que estos existen en todo caso de injerencias e intromisiones acreditadas y comparecerán no solo la de los perjuicios materiales, sino también la de los morales de especial relevancia en este tipo de actos ilícitos. En caso de que la persona aparezca en la imagen en una situación poco decorosa, de forma que se pueda dañar su honor, su dignidad, la gravedad de la intromisión es aún mayor. Bueno, disculpadme que me he pasado. Como podéis apreciar en esta imagen, la persona retratada no está dando su consentimiento al fotógrafo y por lo tanto en esta imagen estaríamos menoscabando su derecho a la imagen. Carlos Pérez Siquier, Premio Nacional de Fotografía, en una entrevista nos comenta que jamás preparó la escenografía y por tanto roba las imágenes sin que me dé ningún tipo de consentimiento por parte de los interesados. Como podemos apreciar, en esta fotografía de Carlos Pérez Siquier de La Chanca, es una gitana del barrio obrero de Almería, la persona fotografiada no consiente y desaprueba al fotógrafo y sin embargo este capta su imagen y la utiliza posteriormente, menoscabando su derecho a la imagen, que está por encima del derecho de autor. Como otro ejemplo de esta menoscabación de los derechos de imagen son los bodegones humanos que se producen en casos como, por ejemplo, el fotógrafo Gervasio Sánchez, que, bueno, realiza bodegones humanos impunemente en sus viajes por el mundo. Observamos que aquí una fotografía donde está captando la miseria del mundo y exclusivamente para... No simplemente para mostrar esa miseria, sino que se está lucrando posteriormente con estas fotografías. Rafael Saliendo Bato, también Premio Nacional de Fotografía, en la primera entrevista que publicamos en Arte Fotográfico Online, comenta que no hay que pedir permiso para hacer fotos. Es en ese momento cuando él se da cuenta de que así se hace la fotografía. Desgraciadamente, este error él lo da como válido, le impide la legalidad de sus fotografías máxime si después forma parte de una agencia de venta de imágenes que preservan los derechos de autor, como es Vegas, y exige derechos sin remuneración por estas fotografías que ilegítimamente tiene porque ha vulnerado un derecho constitucional.
reclamando de ellas los derechos de autor. Fotografías en las que se puede ver que no hay aprobación por parte de las personas, que evidentemente sufren un dolor que él ha captado impunemente. Podemos apreciar cómo capta estas imágenes, donde existe un dolor, donde existe una intimidad que Sandovato directamente elude y viola. El mismo Eugenio Forcano nos comenta en los textos de Confidencias de la revista AFES número 5 cosas como que jamás los interesados se han percatado de las fotografías que él les hacía. Porque bueno, cuando realizaba las fotografías se tenía una cámara que observaba desde arriba y captaba por los laterales a esos individuos y tomaba sus imágenes. Como ocurre en la fotografía de las monjas o en la fotografía de unos niños que viola y menoscaba su derecho a la imagen, pero además con el agravante de que son menores. En todos estos casos estamos hablando de fotógrafos de una época determinada en España, como puede ser el caso de Cristina García Rodero y todos sus coetáneos. Suponemos que en esta fotografía, por ejemplo, se está vulnerando la intimidad de una persona que acude a confesarse ante un sacerdote. Luego existen otro tipo de fotografías que son las catalogadas como fotografías robadas, que en el argot del mundo fotográfico, del fotoperiodismo, se llaman fotos robadas. En este caso tenemos ante nosotros una fotografía de Víctor Lerena en la que capta al abuelo de la princesa Leticia en el fallecimiento de la hermana de esta. Dentro del argot, la palabra foto robada significa que no ha existido una convocatoria de prensa para poder realizar dichas fotografías. Pero bueno, los fotógrafos hacen guardia ante la escena y toman esas fotografías, pero bueno, en este caso prima el derecho a la información frente al derecho a la imagen de estas personas. Por lo tanto, esta fotografía de Víctor Lerena sí sería legítima. Lo mismo ocurre en esta fotografía, en la que un drogadicto pasa droga a otro en la calle. Se trata de un seguimiento que hace un fotógrafo para un reportaje sobre los drogadictos. Al igual que en el anterior caso, prima el derecho a la información, máxime cuando se está cometiendo un delito tipificado. Las denuncias. Todos aquellos que se ven agravados y se ven afligidos por esta intromisión en su derecho a intimidad y a su derecho a imagen, han llegado a denunciar a estos fotógrafos, y existen algunas denuncias muy célebres, como puede ser el caso de John Colom, con esta fotografía, donde una prostituta le demanda por ilustrar con su imagen un libro que encarga Camilo José Cela, editado por la editorial Lumen en 1964. La prostituta se siente identificada y pone una demanda del derecho a la intimidad a John Colom, que deja en este momento de hacer fotografías porque pierde el pleito, evidentemente, y Joan retomará la cámara fotográfica ya a partir de los años 90. Hay fotografías que son preparadas, que en un comienzo se dan como válidas y como espontáneas, pero que más tarde se pueden demostrar que son fotografías que realmente han sido preparadas por el fotógrafo, incluso con modelos. Como es el caso de esta fotografía del beso de Jean Disney, en la que una pareja se encuentra en medio de la calle besándose, y Jean Disney llega a ser demandado por otra pareja que dicen que se reconocen en la fotografía, y el propio fotógrafo, en este caso, se ve obligado a mostrar cómo tiene otras tomas de aquella fotografía y cómo se produce ese acuerdo comercial con los modelos para realizar la toma del beso en la calle. Por lo tanto, aquella demanda
No llegó a tribunales ni siquiera porque Jan demostró que aquello había sido una foto preparada y que tenía los modelos para realizarlo. Quizás una foto preparada muestra una idealización más que una realidad. Lo que ocurre, por ejemplo, en la famosa fotografía de Robert Capa, La muerte del miliciano. Hay fotos que son una idealización de las realidades y que se han convertido en iconos de la fotografía mundial, como son el caso de Robert Capa, La muerte del miliciano, sobre la que se ha vertido muchísima tinta a razón de si la fotografía se trataba de una imagen preparada o una fotografía muy certera de la muerte de este hombre en el frente. Lo cierto es que si fuese una fotografía preparada o bien si fuese una fotografía real, debemos reconocer que esta foto es un icono de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, si se tratase de una fotografía preparada, sería una obra de arte, y si se tratase de una fotografía real, sería un auténtico acierto de un fotoperiodista. Joe Rosenthal, con su famosa fotografía de Raising the Flag on the Iwo Jima, esta fotografía la observó un día antes, cuando los marines izaban la bandera americana en el monte de Iwo Jima, porque realmente la foto original es de Lou Lowery, pero Joe al día siguiente, captando a un grupo de marines, acude al monte Iwo Jima y realiza esta preparación para una fotografía que pasará a la historia y será conocida por todo el mundo. Se trata en este caso de una idealización de una foto inicial tomada por Joe, por Lou, y Joe copiará esta idea teniendo la suerte de que su foto se convertirá en un icono de la fotografía de la Segunda Guerra Mundial. Los permisos. Es importante que al realizar fotografías, y en este caso especialmente con menores, tengamos siempre los permisos para captar estas imágenes. Es el caso de la fotógrafa Mati Bizarri, que acaba de ganar el segundo premio del concurso nacional de Canson Infinity con esta fotografía, donde ella solicita un permiso por email al tutor de la menor, y ésta accede remitiéndole el permiso en el que se refleja que no existe problema para utilizar las imágenes de la niña en sus exposiciones futuras o presentarla a los concursos. Otro tipo de permiso, ya no es por escrito, sino un permiso visual, puede ser el caso de la fotografía que hemos mostrado al principio, donde vemos que a continuación la modelo posa relajada, consintiendo la fotografía, indicándonos de este modo que esta fotografía no ha sido una fotografía robada, sino una fotografía consentida. El derecho de imagen prevalece sobre todos los otros derechos. Para concluir esta idea primordial sobre el derecho de imagen, debemos tener siempre en cuenta que el derecho de imagen siempre prevalece sobre el resto de derechos que existen a la hora de trasladar estas imágenes. Por ejemplo, el derecho de imagen siempre se encontrará por delante de los derechos de autor, y por tanto lo único que les pediré que observen y que tengan presente es que hay veces que los fotógrafos impunemente vulneran la legalidad y no le confieren al individuo esta intimidad, y existen infinidad de fotografías en las que aparecen personas de manera poco decorosa o en su intimidad, y tales imágenes se vulneran de pleno estos derechos fundamentales que tienen los individuos. Pasando del derecho de imagen a los derechos de autor, habitualmente solemos escuchar que la famosa frase de puedo utilizar la imagen sin problemas, me han cedido los derechos, y muchos se equivocan generalizándola al realizar tal afirmación. Los derechos no se ceden, el derecho de autor pertenece al autor, es intransferible. Aquellos derechos que se pueden ceder son los derechos de propiedad intelectual,
y dentro de estos podemos encontrar derechos como pueden ser el copyright. En el momento en que un autor cede los derechos de propiedad intelectual, realiza un convenio con aquel que va a utilizar sus obras en función de la finalidad que ambos acuerden, bien sea para utilizarlas en prensa, publicidad o como imagen corporativa. Esta cesión ha de estar siempre bien concretada, pues únicamente se podrá hacer uso de estas obras en los casos descritos y abordados previamente con el autor de las mismas, a ser posible bajo contrato, especificando las acciones que se desean desarrollar con ellas. Encontramos ejemplos de fotografías que son realizadas por encargo, como ocurre con las bodas, acontecimientos sociales o eventos. En estos casos, quien realiza el encargo compra y adquiere todos los derechos de las obras, excepto los del autor, que siempre de manera incondicional pertenecerán al fotógrafo, quien será su único propietario. Es indispensable acordar el derecho de copia para poder hacer reproducciones de estos trabajos, debido a que si el autor tan solo cede el derecho de uso, quien adquiere ese material no podrá realizar copias del mismo, como ocurre con las obras fotográficas en las que se adquiere tan solo el disfrute de las mismas. Un caso relevante es el de los fotógrafos que trabajan para empresas bajo contrato, donde estos fotógrafos ceden donde las empresas ceden el instrumental a los fotógrafos e indican el trabajo a realizar por ellos mismos. Se estipulará en los contratos laborales la cesión de copyright a dichas compañías y se reservará tan solo el beneficio de derecho de autor al fotógrafo, ya que las empresas, como por ejemplo las agencias, distribuyen y comercializan las fotos obtenidas por sus empleados de plantilla. Este es el símbolo del copyright que aparecerá en todas las fotografías para determinar el autor. Por ejemplo, en esta portada de Víctor Lerena, en Paris Match, se observa en pequeño en el lateral la titularidad de la imagen y las agencias que gestionan dichos derechos. En todas las revistas así ocurre. Como el derecho de autor es intransferible, las empresas que comercializan dichas imágenes deberán de acompañar junto a sus siglas comerciales el nombre del fotógrafo y el símbolo de copyright, seguidos del nombre de la empresa y el del autor. En los casos de reportajes, junto a la firma del periodista que realiza la entrevista o la reseña, deberá figurar también el nombre del fotógrafo. Es habitual que en los casos de fotografía publicitaria no figure el nombre del autor en las fotos, ya que en estas circunstancias son las agencias de publicidad las que despliegan un amplio equipo de creativos, diseñadores, fotógrafos, que de no estar previamente pactado se acabaría obviando dicha información. Los derechos de autor son las normas jurídicas y principios que regulan los derechos no morales y patrimoniales. La ley concede a los autores, al crear una obra, estos derechos, tanto si ha sido publicada como si es inédita, reconociéndose como un derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendiendo que existe un derecho moral del autor al admitir que la obra se considera como expresión del propio individuo. La propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías: la propiedad industrial y, por otro lado, el derecho de autor. La propiedad industrial incluye las invenciones, las patentes, las marcas, los dibujos y los modelos industriales. Y, por otro lado, el derecho de autor abarca las obras artísticas, como pueden ser el caso de dibujos, pinturas, fotografías o bien esculturas. Por tanto, el titular de la propiedad intelectual tendrá la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su previo consentimiento. La parte patrimonial de los derechos de autor se entiende como derecho de copia, utilizándose mundialmente el anglicismo copyright, para determinar que este derecho lo tiene el autor sobre todas y cada una de sus obras, derecho que le permite decidir en qué condiciones han de ser estas reproducciones y deben ser distribuidas. Aunque este derecho es legalmente irrenunciable, puede ser ejercido de forma tan restrictiva o tan generosa como el autor desee. Por ejemplo, en esta fotografía observamos que ha sido realizada por el fotógrafo Antonio Cabello, por lo tanto, y que el copyright pertenece a la revista AFES en este caso. El titular de los derechos de autor goza de derechos exclusivos respecto a 4 aspectos: la reproducción de la obra en copias y la preparación de otras obras derivadas basadas en la obra original, la distribución de copias de la obra al público vendiéndolas o haciendo otro tipo de transferencias de propiedad, tales como alquilar, arrendar o prestar dichas copias, y por último,
poder mostrar las obras públicamente, como es el caso de las exposiciones. Tan solo el autor o aquellas cuyos derechos deriven de estos podrán reclamar la propiedad. Por otra parte, los autores de una obra colectiva son codueños del derecho de autor de dicha obra, a menos que haya un acuerdo que indique lo contrario. Existen varias clases de derechos de autor. En primer lugar, encontramos aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contando a partir de la muerte del último de los autores, denominados derechos patrimoniales. Posteriormente, al cabo de un periodo legal, pasan a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona acceder a dicha obra y explotarla. Por otro lado, hallamos aquellos ligados al autor de manera permanente, que son irrenunciables e imprescriptibles, como pueden ser los derechos morales. Y por último, debemos destacar los apelados derechos de reproducción, donde encontramos el copyright como fundamento legal que permite al autor de la obra impedir a terceros efectuar copias o reproducciones de sus obras. La Convención Universal sobre Derechos de Autor es adoptada en Ginebra en 1952, estableciendo que cada uno de los estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores. Por otro lado, encontramos las denominadas meras fotografías y sus derechos de autor. Consideramos como tales a las imágenes tomadas por medios fotográficos o análogos que no son creaciones intelectuales propias de autor. Esta figura recibe distinto grado de protección en cada país. Según la legislación de propiedad intelectual española, el realizador de las denominadas meras fotografías carece de derechos de autor, pero disfruta del derecho exclusivo de distribución, reproducción o explotación de las mismas durante 25 años, contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción. Pasemos ahora a hablar de los símbolos que se utilizan para destacar los derechos de copia. El principal símbolo que se utiliza es el símbolo de copyright o derecho de copia, que como todos sabéis es una C englobada en un círculo, que se encuentra dentro del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en la que observamos las reservas de derechos que deberán emplazarse claramente para indicar que los derechos de explotación se encuentran reservados. El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegida por esta ley podrá anteponer su nombre al símbolo de copyright, de la C, que hace referencia al derecho de copia y protege obras intelectuales, precisando en todo caso el lugar y año de la divulgación de la misma. Otro símbolo que podemos encontrar es el de copyleft, que es una C invertida hacia izquierda, y consiste en permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones posteriormente modificadas del mismo. La efectividad de ejercerlo puede depender de la legislación particular de cada país, pero en principio se puede utilizar para obras de arte o cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el derecho de autor. A este término de copyleft siempre le acompañará el mensaje de todos los errores reservados, haciendo un juego de palabras con el que acompaña siempre al copyright, que es el de todos los derechos reservados. Tenemos que tener en cuenta el registro de la propiedad intelectual, que es un medio para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras. La inscripción registral supone una protección de los derechos de propiedad intelectual en tanto que constituye una prueba cualificada de la existencia de los derechos inscritos y es un medio de información y protección del autor, para la documentación pública y para el establecimiento de una prueba juris tantum, de autoría, titularidad de derechos, previa a la difusión de la obra. Este registro de propiedad intelectual es voluntario, por tanto no es una obligación de inscripción. No es obligatoria la inscripción en el registro para poder adquirir los derechos de propiedad intelectual ni para obtener la protección de la ley otorgada a los autores y a los restantes titulares de los derechos de propiedad. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en principio, son aquellas que gestionan los derechos de un autor y lo que hacen es conceden la autorización
para utilizar una obra, recaudar o distribuir esta misma y poder remunerarla de esta manera de autor. No tienen ánimo de lucro, se constituyen de forma asociativa y se presentan como una garantía para una eficaz gestión de los derechos de autor, buscando beneficiar tanto a los titulares de las obras como a los usuarios. La infracción de derechos de autor se presenta como el copyleft, con una C invertida hacia la izquierda, y para demostrar que esta ilegalidad se suele situar debajo, como en las banderas piratas, dos huesos cruzados. Esta infracción de derecho de autor se denomina copy roger. Es un símbolo utilizado por algunos grupos de internet para representar la falsificación o copias ilegales cuando se produce una infracción de derechos de autor o violación de copyright. Se establece al descubrir un uso no autorizado o prohibido de obras cubiertas por las leyes de derechos de autor, como el derecho de copia, de reproducción o de hacer obras derivadas de las mismas. Es habitual el uso del término piratería, y a menudo de forma peyorativa, para referirse a las copias de obras sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor. Haciendo referencia a este punto, todos conocemos el término de canon digital y la nueva ley SINDE, con el que la ley de propiedad intelectual recoge explícitamente el derecho a la copia privada, es decir, el derecho a hacer copias privadas sin permiso del autor, siempre que no exista ánimo de lucro, se haya tenido acceso legítimo al original copiado y sean para uso propio. Para compensar a los autores se introduce el pago de un canon compensatorio asociado a algunos soportes de grabación, como son el caso de los CDs, DVDs o papeles fotográficos. O bien en los casos de instrumentos de grabación, como son las grabadoras de CD, DVD o fotocopiadoras e impresoras. Todos estos importes son recogidos y gestionados a través de sociedades de gestión de derechos de autor, como son los casos de SGAE, Cedro o Vega. La conocida como Ley SINDE será la utilizada para perseguir las violaciones de los derechos de autor que se producen en Internet y por la que un órgano administrativo podrá ordenar el cierre o bloqueo de sitios web, previa autorización express de un juez de la Audiencia Nacional. La copia, la réplica, la falsificación, la imitación, el pirateo, el plagio. Actualmente, con demasiada frecuencia no se respeta la autoría de las obras, sucediéndose actuaciones de copia, de pirateo, en las que las obras originales se constituyen bajo situaciones de plagio. Podemos definir el plagio como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas presentándolas como propias. Desde el punto de vista legal, se define como una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se incurre cuando se presenta una obra ajena como propia o original. Así pues, una persona comete plagio si copia o imita algo que no le pertenece y se hace pasar por el autor de ello. La doctrina jurídica entiende que el plagio, como se entiende este plagio, como una actividad material, mecanizada, poco creativa y carente de originalidad, aunque aporte cierta manifestación de ingenio. La propiedad intelectual y los derechos de autor de una obra fotográfica corresponden al autor por el solo hecho de su creación y se encuentran representados por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Se debe tener en cuenta en todo momento que la divulgación de una obra solo puede realizarse con el consentimiento de su autor. Por ello, el plagio constituye una infracción al derecho de autor sobre una obra de cualquier tipo que se produce mediante la copia de la misma sin autorización de la persona que la creó o de quien es dueño y, en consecuencia, el legítimo poseedor de los derechos de explotación sobre dicha obra. Debemos diferenciar entre dos claros conceptos que son, por un lado, el plagio y por otro lado, la inspiración. En el ámbito fotográfico, con frecuencia se plantean acusaciones de plagio que finalmente no prosperan debido a que en el origen no existe una auténtica copia, sino una idea inspiradora de un autor que otro la toma para crear sus obras. Por ejemplo, un fotógrafo amateur realiza su obra inspirándose en la de un fotógrafo consagrado. Esta inspiración en ningún caso constituirá un plagio, pero cabe el peligro de que sea
de que lo sea si el fotógrafo, yendo más allá de la mera inspiración ideal, copia parcialmente o totalmente la obra original. Incluso los fotógrafos consagrados no están exentos de usar un determinado estilo preconcebido de otros autores de una determinada escuela fotográfica. Se conocen muchos casos de famosos fotógrafos acusados de copiar una idea o de reproducir elementos análogos a los que ya hubieran sido expuestos anteriormente por otros. Incluso podemos llegar a pensar que por más original que nos parezca una idea, tarde o temprano nos toparemos con alguien que hizo algo similar. Todos los artistas toman algún punto de su entorno como inspiración para crear y desarrollar su obra. Sin embargo, aquello que se protege contra el plagio no es en ningún caso la idea, sino la obra en sí. Por tanto, la inspiración, tomando como referencia la obra de otro autor, pero creando una obra propia, no será considerada en ningún caso como un acto ilícito penal, ya que se considerará como una creación nueva y distinta a la original. Cometerá plagio, por tanto, a quien divulga como propia la obra ajena o bien la publica y reproduce en su propio nombre, a sabiendas de que no es el verdadero autor de dicha obra. Se trata de un atentado contra los derechos morales y patrimoniales del autor, por aquel que usurpa su autoría y defrauda sus intereses económicos. Encontramos el plagio como ilícito penal, ya que constituye el más grave atentado al derecho de autor, pues en esencia significa anular la paternidad del autor y por consiguiente la relación que le une con su obra, sustrayéndole el conocimiento público y negando su aportación creativa. ¿Cuándo encontraremos estos plagios como un atentado al derecho moral de autor? La denominación derecho moral integra el conjunto de facultades que protegen la personalidad del autor en relación con su obra. Respecto a las facultades que constituye el derecho moral del autor sobre su obra, se entiende que, independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma, o a cualquier atentado que cause perjuicio a su honor o su reputación. El plagio constituye, precisamente, el mayor atentado contra el derecho moral del autor. Debemos plantearnos por otra parte, cuándo tendremos el consentimiento del autor y si puede el autor consentir el plagio de su propia obra. ¿Es un derecho del que el autor puede disponer, de que otra persona pueda plagiarle? Bueno, la ausencia del consentimiento del autor es un elemento necesario para la configuración jurídica del plagio. Por lo tanto, a la inversa, esto significaría que el consentimiento del autor borraría la infracción y por tanto no existiría delito penal. Sin embargo, la legislación establece que el derecho moral de autor es perpetuo, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible. De manera que, tal y como figura establecido en los instrumentos jurídicos citados, el derecho moral está concebido para proteger al autor contra sí mismo. Si no fuese así, la propia debilidad del autor lo llevaría a ceder o renunciar a sus derechos morales sobre su propia obra. Las escuelas. En el mundo del arte, en las diferentes disciplinas que lo comprenden, siempre existen escuelas donde autores generan un tipo de obra característica con un sello personal que una legión de alumnos y seguidores tratan de imitar en el futuro. Vemos, por ejemplo, en este caso, como la pintura de Josep Arcimboldo es reproducida en el futuro, pero marcando tendencias por Klaus Enrique, tratando de emular esta obra pictórica en una obra fotográfica. Otro claro ejemplo de este caso es la imitación de Kelvin Best, que imita a William Catlesum con la fotografía de Kelvin posterior a la de William. Lo mismo ocurre con Conrado Maestro, con la fotografía de Conrado Maestro, que realizará fotografías muy similares a las pinturas que anteriormente realizaría Rafael Moreno. Imitando la escuela.
En ocasiones los alumnos acuden a las técnicas de los maestros para configurar obras similares, y en este caso se trata de copias de estilos, pero no existe una falsificación ni un plagio, como es el caso de Mati Lizarri, que emula la técnica del ruso Oleg Dub. También existen otras circunstancias, como pueden ser los puntos de mira, en los que los fotógrafos buscan encuadres similares a los de otros fotógrafos de referencia, copiando y haciendo réplicas de puntos de mira similares. En el caso de Santos Moreno, que se encuentra en un paisaje urbano, en un punto de mira similar al de José María Mellado. Existen autores de renombre que recurren a imágenes que son ya de sobra conocidas y subyacen en el subconsciente como para conformar su propia obra, como puede ser el caso de Gervasio Sánchez, que tomó prestado la idea original de Jaime Mota. Es frecuente encontrar fotógrafos que se identifican completamente con el magisterio de otros fotógrafos, siguiéndoles y emulando todas las obras que estos realizan, como se puede observar en el caso de Gabriel Bro, que también copia descaradamente a Jaime Mota. Es habitual que fotógrafos que no tienen suficiente venta y que para sobrevivir y necesitan recursos económicos se pongan a dar clases y cursos de fotografía. Los problemas que generan este tipo de cursillos es que los alumnos siguen fielmente al profesor, creando imágenes de similar factura. Es lo que ocurre claramente en la fotografía de Manuel Viola, quien fuera alumno de Gabriel Bro. Siempre se ha hablado de los copistas, de los grandes museos, como es este caso, de los copistas del Prado, en la que la obra pictórica se encuentra dentro de las disciplinas de las bellas artes, y los alumnos en su aprendizaje tratan de conciliar las paletas de los grandes maestros. Ahora bien, por norma, como puede ser el caso en este caso que aquí representamos, que es el del Prado, los alumnos deben de realizar las copias en un formato siempre inferior o superior al original, y en el caso del Prado, por un tema de espacio, nunca deberá superar un tamaño determinado. Transformación sin el consentimiento del autor, la utilización indebida. Observamos en esta imagen un mural que se exhibe en una fachada de San Sebastián de los Reyes, de los Encierros, que es una réplica de la fotografía de Jorge París, que sin consentimiento de este ha sido elaborado con gresites en la fachada de un edificio. Esto sería un acto de copia sin autorización que no tendría más consecuencia que los del tipo moral si no se hubiese utilizado este recurso con fines publicitarios en la fachada de los gresites. En el caso que presentamos a continuación, no se ha idealizado la imagen como la obra que se presentó anteriormente, sino que Regina de Miguel copia a lápiz descaradamente la fotografía que previamente había tomado Rafa Martín, plagiándola impunemente. El uso indebido de una idea. Es habitual en publicidad que personas sin escrúpulos del ámbito de los creativos, fotógrafos, ilustradores o dibujantes, utilicen conceptos ya generados vendiéndolos a sus clientes como propios. En este caso, incurren en copia, réplica, falsificación, pirateo y plagio, y dependiendo de los valores idénticos, incurrirán en mayor o menor agravio de delito. Por regla general, este tipo de falsificaciones se suele dar entre creativos de diferentes países o diferentes continentes, utilizando esta distancia para poder falsificar sus obras. Fotos pirateadas. Asistimos impunemente en muchas ocasiones a obras transformadas, utilizadas en el trabajo de terceros y presentándolas como propias, como es el caso de Isabel Coixet, que reproduce una fotografía realizada por Antonio Aramburu, que fue impresa en una revista, y Isabel Coixet posteriormente la capta y la reproduce en su cartel de su película Mapa de los Sonidos de Tokio. Por tanto, es un plagio absoluto.
inspiración o plagio. Autores de reconocido prestigio, en ciertas ocasiones son influidos por comisarios o personas afines a los mismos, que inducen a estos artistas a incurrir en una imitación que les honran, como puede ser el caso de Marina Abramovic, que es de nacionalidad serbia y posiblemente auspiciada por un comisario español, viene a España y realiza un trabajo con tintes de Santa Teresa de Jesús en una levitación que recuerda descaradamente a las fotografías del premio nacional, que es Fontcuberta. Las inspiraciones. Hay autores que toman prestada una idea para elaborar su obra, como pueden ser el caso de las Meninas de Velázquez, que han sido utilizadas en multitud de ocasiones e idealizadas por otros artistas, desde su punto de vista y estilo, pero recurriendo a dicha imagen para elaborar su obra, como puede ser el caso de Pablo Picasso, que utiliza las meninas en sus obras, el caso de Manolo Valdés, o bien en el caso de Fernando Botero en sus meninas más gorditas. Los homenajes. En ocasiones se recurre solamente al estilo pictórico para conformar una obra y, a modo de homenaje, por ejemplo en este caso Antonio Cabello, recurre a una idealización propia buscando los estilos pictóricos o gráficos de artistas de renombre para que, en este caso, ejecutar unas portadas de revistas en las que pertenecían al sector eléctrico y las dota de elementos gráficos de dicho sector, como pueden ser las bombillas o los cables o incluso los interruptores. En esta imagen observamos una recreación de Picasso y Mariscal, una recreación de Magritte y Chirico, o por último una recreación de Millares o Paul Klee. En ningún caso serían falsificaciones ni plagios, porque simplemente está utilizando esta inspiración para crear estas obras. En las obras de taller son aquellas en las que los alumnos asisten codo con codo con los maestros y generan obras similares, aunque con pequeñas diferencias que puedan ser el enclavamiento del caballete o el punto de mira. Como podemos ver, en el caso de la Gioconda de Leonardo da Vinci, uno de sus alumnos, Francesco Meazzi, evidentemente no es un caso de falsificación, porque ambos se encontraban en el mismo punto, pero realizaron la misma percepción de la modelo en sus caballetes. Hemos asistido recientemente al doloso encargo que realizaron unos dirigentes de un conocido sindicato a una empresa oriental para que falsificasen la que le remitieron de una conocida marca y poder entregarlas como obsequio en sus eventos. En la prensa se habló mucho de lo que valía el original, de lo que valía la copia, del hecho sobre el gasto realizado por el sindicato en cuestión, pero nadie, ni siquiera la Fiscalía, presentó denuncias sobre el autor intelectual de dicha falsificación, que en este caso serían las carteras pirateadas, vulnerando esa autoría del autor original. Los pleitos ganados. Por lo general, las personas y empresas que se sienten perjudicadas y agraviadas por copias, plagios, falsificaciones, no suelen acudir a los tribunales para denunciar sus derechos, aunque hay casos que crean jurisprudencia, sobre todo de marcas que utilizan elementos similares para confundir a la clientela. Uno de estos casos podría ser el caso de la Española y Carbonell, que aunque no son dos imágenes exactamente iguales, cualquier persona podría incurrir en la compra de una u otra marca fruto de la confusión. Los tribunales, en este caso, dieron la razón a Carbonell y obligaron a la aceitera española, de la Española, a cambiar su imagen de marca. Por último, y aunque existen muchísimos casos que han sido llevados a los tribunales, muestro este ejemplo, que es de Christian Louboutin y de Yves Saint Laurent, en el que el mero hecho de un color que de la suela de los zapatos es suficiente para que las autoridades dieran la razón a Louboutin
el diseñador, frente al diseñador Yves Saint Laurent, y este último tuvo que prescindir de esta marca roja en la suela de sus zapatos para mujer. ¿Tenemos tiempo, Wilfredo? Quisiera mostraros un caso práctico que ahora mismo acabo de llevar en el despacho. Os pongo antecedentes. Mi cliente son una asociación que se llama CULM, que es construir un lugar mejor sin destruir lo que tenemos. Lo que ellos pretenden es transformar todas las fachadas de estos delirios que han ocurrido en las últimas décadas de construcción, en las que han afeado el paisaje urbano, y utilizarlas como murales para tener arte en las calles. En este caso, ellos comenzaron en la asociación, ellos son de Quintanar de la Orden, un pueblo de Toledo, que reflejaba en el Quijote varias veces, y por lo tanto ellos quieren ser un enclave donde el Quijote sea parte de la Mancha y sea reconocido a nivel internacional. Realizaron ya una primera obra, que era de Milu Corretz. Milu Corretz es una pintora de Argentina, en la que pintaba a Dulcinea del Toboso, y posteriormente quisieron llegar más allá, creando el Quijote más grande del mundo. Este Quijote más grande, para pintar el Quijote más grande del mundo, se lo encargaron en principio, se encargaron a Inti. Inti es un artista chileno de renombre internacional, y para ello necesitaron subvenciones, hicieron una campaña de crowdfunding para buscar financiación y para poder pintarlo y decorar la plaza del pueblo. Como podemos ver, yo les preparé varios documentos y contratos, unos frente a los artistas para que estos dieran su consentimiento, y otros frente a los dirigentes de la localidad. En este caso vemos el esbozo del Quijote. Es un Quijote poco convencional, porque bueno, también es verdad que Inti es chileno, tiene esa vena revolucionaria, y quería hacer un Quijote distinto al tradicional, con las barbas y con las armaduras. Vemos como Inti esbozó todo el dibujo y posteriormente lo fue pintando en la fachada. El Quijote más grande del mundo y el 15M, una combinación polémica. Al terminar el dibujo y justo antes de intentar ser barnizado, Inti, por esta vena que tiene un poco revolucionaria, pintó determinados símbolos y aspectos que la verdad que no agradaron a la ciudadanía del pueblo de Quintanar de la Orden. Dibujó un 15M en el pañuelo de Inti, que tapaba su boca, y 2 estrellas de 5 puntas, que recuerdan al republicanismo, y balas revolucionarias en el corazón de Quijote. Polémica en Quintanar de la Orden con el Quijote más grande del mundo. ¿Qué ocurrió? Al realizar los contratos con Inti, venía expresamente que deberíamos tener un esbozo de lo que él iba a dibujar. Los dirigentes de la asociación no firmaron este último contrato, y entonces en ese momento Inti coloca la inscripción del 15M en el pañuelo. No sé si se puede observar aquí. Coloca el 15M en el pañuelo y la estrella de 5 puntas en una moneda y en el yelmo del Quijote. Esto claramente alertó a la población y hizo que se dividiesen, cuando una cosa que politizó esta obra
llevándola, pues, hubo confrontaciones en la Plaza del Pueblo. Los dirigentes del pueblo lo que quisieron hacer fue directamente borrar la pintura, y esto sería inaceptable. Ellos querían directamente pintarla de blanco otra vez y borrarla para que desapareciese. Esto atentaría flagrantemente contra los derechos de autor, y por tanto, después de mucho diálogo, conversaciones, talante, conseguimos que tanto la junta directiva de la asociación como el autor, como por otra parte los dirigentes del pueblo, llegaran a un entente cordiale en la que se borrasen se difuminasen el 15M y las estrellas de 5 puntas. Simplemente es un caso para que veáis que el derecho de autor prevalece y no podría taparse por los dirigentes del pueblo, y no podrían pintar la pared de blanco. Para concluir, no quiero marcharme sin citar a Antonio Cabello con una frase que él dijo, que es: hay que velar por los derechos de autor, pero siempre debemos defender y respetar los derechos de imagen. Antonio Cabello, director de la revista Arte Fotográfico. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Siempre solemos hacer un turno de preguntas, y yo te haría una pregunta primera. En este momento, en Europa, tenemos legislaciones paralelas, tenemos legislaciones, cada país va por libre, hay proyecto de legislación europea sobre el mundo de los derechos de imagen, fotográficos, de autor. En este momento hay una legislación a la hora de reconocimiento de propiedad intelectual de marcas, pero de derecho de propiedad intelectual de autor, cada país va un poco por libre. En la Convención de Viena se llegó al acuerdo de que aquellos que acatasen aquella convención y se adscribiesen a aquel acuerdo respetarían aquellos derechos, pero son muchos países los que están fuera. Es el problema que tenemos ahora mismo con Internet, que cada país tiene una normativa distinta, y claro, existen puntos y paraísos de derecho donde se enclavan determinados piratas para poder piratear las obras de autores. Es probable que en el futuro Europa sí que tenga un gran paneacuerdo en toda Europa, pero en el momento no existe este acuerdo a nivel mundial. Otro tema que me preocupa mucho a nivel de como historiador de arte que soy y autor de muchos trabajos es, vamos a ver, muchas veces cuando pides una fotografía a un museo, a un lugar que tiene esa obra, ¿no? Le tienen que cobrar derechos de la fotografía. Es claro, cuando les planteas, no, vamos a ver, es que es un artículo que a mí no me van a pagar nada, es un artículo de divulgación científica, es un artículo en un libro que no se va a vender porque se va a vender 3, o sea que la editorial que lo publica tampoco va a tener un beneficio económico. Y yo no tengo capacidad económica para pagar los derechos de autor de la fotografía que voy a reproducir. ¿Qué está pasando últimamente, sobre todo en el arte contemporáneo? Que hay artículos sobre Picasso sin una foto de Picasso, porque no se pueden pagar los derechos de la foto de Picasso, de Guillot, de Dalí, cualquier artista contemporáneo de esos que están muy agarrados en Begab y otras acciones. Entonces, claro, estamos llegando a un despropósito de encontrar libros de arte sin fotos de la obra del artista. Pero es que el autor... Entonces, en alguna ocasión, yo he conseguido en algún museo importante, no voy a decir cuál, bueno, claro, que me dejaran utilizar fotografías para trabajos y que me permitieran utilizarlos gratuitamente, con el derecho de utilización para ese artículo y para esa revista o para esa publicación que no tiene un concepto. Hombre, es verdad, dando en cuenta, a lo mejor venden a un libro, o 2 o 3, pero que acaso no estamos hablando de una editorial que se dedica, vamos a poner Pasacalpe, otra editorial que se dedica a un periódico, que se dedica a la venta de ese producto, y que la única difusión es la venta, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante, que a lo mejor esa utilización científica a nivel nuestro, ¿no?, en historias de arte que somos, de la fotografía, tendría que contemplarse a nivel... Sobre todo porque hasta qué punto, Wilfredo, realmente estas agencias están defendiendo a esos autores, porque les están perjudicando.
Claro. haciendo que su obra a nivel científico, a nivel didáctico, no llegue a toda la población. Entonces, realmente, bueno, se están aprovechando de estos autores y no están permitiendo que ellos se desarrollen y que lleguen a todos los individuos. Y más, sobre todo en este tipo de obras como que me dices, que son como pues eso, a nivel didáctico, a nivel científico. El libro que te da, sí, el libro que te da de las últimas jornadas nuestras, se está llegando a una cosa que es un poco perversa, que es reproducir un libro. Por ejemplo, si quiero reproducir un Picasso, ¿no? Es que en este momento estoy con eso, la cosa de Camón anda. Entonces lo que vamos a hacer va a ser reproducir el libro de Camón donde está reproducido la obra de Picasso. Entonces lo que se reproduce es el libro de Camón, no la obra de Picasso. Eso es una superchería, es una cosa que me plantea, que creo que a nivel de utilización científica de la fotografía, que dice, al final ¿qué pasa? Que hay un libro de Picasso sin foto de Picasso. Por tanto, el lector que está intentando acercarse a Picasso, pues no puede ver la imagen porque Degas, que no defiende al artista, sino que defiende sus propios intereses, ¿no? Lo de la SGAE, ¿no? ¿Me permite que te haga un comentario? Hay un tema y es entrevisto a Chema Madoz, que es de la parte de Vega, no sé qué parte está dentro de la junta directiva de Vega, y le decía lo siguiente, digo, el problema que tenéis en Vega es que los artistas, si no tenemos difusión de la obra, estamos muertos. Y si por cualquier difusión de la obra hay que pagar a Vega, que es lo que tú dices, tanto en un libro, en cosas científicas, en cosas de investigación, en cosas documentales, en revistas, en prensa, pues realmente los editores tratarán de no gastar un dinero que no lo tienen porque no van a tener beneficio, una repercusión económica con ello, y estos artistas quedarán en el olvido. Y desgraciadamente él me dijo, lleva razón, yo he detectado cómo Cristina García Rodero, desde que pertenece a Magnum, ha decaído sustancialmente su popularidad dentro del mundo de la fotografía. No sé si te conté. Sí, es buena misma línea, ¿no? Creo que se perjudica en algún caso al artista no reproducirse, pero yo entiendo que un afiche de publicidad, bueno, pues es un mundo distinto. O sea, cuando utilizas una imagen para la publicidad de, no sé, pues de una manera lucrativa. Bueno, pues tienes una empresa que compra una imagen y la vende al cliente que le encarga el afiche o le encarga la publicidad de lo que sea. Pues eso entiendo que hay un negocio montado, ¿no? En torno a decir, una empresa encarga a una agencia que le prepare una publicidad, la agencia compra la foto, paga los derechos y luego le cobra a la empresa el dinero. Parece que, pero o la editorial comercial, que somos Espasacalpe, ¿no? Pues que tiene la obligación moral de pagar los derechos, pero en el mundo nuestro de los libros del CSIC, que son libros científicos puros y duros, pues al final resulta que además es que Vega te dice, bueno, mire, las fotografías son 24.000 euros, es que es muy caro, bueno, pues déjalo en 12.000, es que déjalo en 6.000, al final dice, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Quién cobra? Lo que sea, al final dice, bueno, deme algo, señorito. Entonces, claro, llega un momento que es más una tomadura de pelo. No, es una subasta total y la verdad que en este punto, que es de manera sobre todo didáctica, como se dice así, es inaudito que una agencia se lucre de esa manera, sobre todo por ejemplo aquí, que es de fondos del Estado. Entonces, lo que están haciendo es perjudicar claramente a los artistas y claramente, bueno, yo creo que ahí sí que están incluso atentando contra esos derechos de autor. Y porque esa autoría la acabarán perdiendo a lo largo del tiempo, porque la gente llegará a un momento que dirá, basta, no puedo pagar, como os ha ocurrido a vosotros, no puedo pagar, pero claro, esa repercusión a nivel intelectual se va a notar. Pero claro, son ellos los que manejan los hilos y son lo que tú decías, Wilfredo, que es una subasta por llevarse algo, ellos son los que controlan. Hay un caso que se ha modificado la ley, pero era fragante y era cuando llegaba la policía y detenía al negrito senegalés vendiendo unos discos en la puerta del metro y entonces le tachaban de pirateo sobre la propiedad intelectual.
Y decía, ¿cómo puede una persona que no sabe ni leer ni escribir ni conoce el idioma hacer un atentado contra la propiedad intelectual de nadie? Este señor está vendiendo eso como podía estar vendiendo el gitanito de al lado los ajos que pueden ser robados o no robados. Lo cierto que este señor no vendía un producto robado. Entonces tú lo que tienes que detenerle por hacer una acción ilegal en la vía pública y coger al auténtico causante de la propiedad intelectual que la está de alguna forma vulnerando. Entonces era fragante que cogían al pobre negrito y lo metían en la cárcel, pero lo metían en la cárcel, ¿eh? y le aplicaban una pena de X años inclusive por haber vendido una obra. Se presentaba como acusación lo de Vega y decía, pero vamos a ver, señores de Vega, ustedes solamente tendrán que mirar o ver las obras de los discos que son de su asociación. Ustedes no pueden representar a todos los artistas del mundo, solamente lo que a ustedes les corresponda. Y entonces cuantificaban la denuncia o la demanda por lo que se había dejado de vender y dicen, mira, el señor que compra el disquito en el tal no lo va a comprar en el Corte Inglés, entonces no es un producto que si has recogido 40 discos o 200 discos tú hayas tenido una pérdida. No existen pérdidas porque no se ha dejado de comprar ni vender. Afortunadamente la ley ha cambiado y esto ya no sigue ese curso. Sí, el Tribunal Supremo dio la razón a aquellos defensores de estas personas porque era un acto impune el poder intentar imputarles por un delito intelectual cuando no existe un delito intelectual. Un delito, pues eso, de venta en vía pública, otro tipo de delitos que no tienen nada que ver con la propiedad intelectual. Otra cosa son las redes organizadas, que son los que hacen esa producción masiva, pero claro, al final siempre atentamos contra el más débil y no contra aquellos que son los que están utilizando esos débiles para su propio beneficio. Yo te quería preguntar una cosa sobre el derecho a la imagen. En aquellos países en los que no exista una legislación específica que salvaguarde ese derecho fundamental, como tú has dicho, ¿qué instancia internacional es la que de alguna manera tiene que garantizar cuál es el marco legal a nivel internacional? No existe. Claro, porque estabas hablando del caso de Gervasio Sánchez como tantos otros. Como ¿no? tantos otros. Sí, como tantos otros. Y claro, uno se plantea, bueno, pues de ser así, de considerarlo como una vulneración de tal derecho, que yo me genera mis dudas también. Quiero decir, en la medida en que un reportaje fotográfico está tratando de denunciar una práctica, bueno, abusiva sobre otros derechos de las personas, etcétera, pues no sé en qué medida puede considerarse eso. Y si existe, te quería preguntar básicamente si existe esa... Hombre, existe, como tú bien dices, existe ahí un filo de cuchillo entre lo moralmente correcto y lo amoral, y luego otro entre la legalidad y lo ilegal. No existe ilegalidad porque no está recogido a nivel internacional esos derechos de imagen. O sea, esas personas no tienen derecho de imagen, porque, o sea, sí lo tienen, pero no se les respeta a nivel legal. Es más, o sea, sabéis que ahora mismo toda la legislación universal, sobre todo en España, ahora se ha cambiado. Claro. Ya directamente, una cosa que me parece a mí aterradora, aberrante. O sea, ¿qué pasa? Que si, no es el caso, pero si un narcotraficante no utiliza España como punto neurálgico para vender su droga, ya esa droga no es mala. O sea, es lo mismo que ocurre aquí. O sea, yo creo que sí que debería haber una legislación internacional que respete por lo menos esos derechos de las personas. Una cosa es el fotoperiodismo, en el que el fotoperiodista lo que hace es revelar una acción que ocurre en otros países subdesarrollados para que nosotros en otros países desarrollados tomemos conciencia de lo que está ocurriendo ahí. Y otra cosa es el caso, por ejemplo, de Gervasio Sánchez, que se lucra de esas personas y de esa imagen personal y esa intimidad. Claro, luego está
Entonces cuando estabas exponiéndolo tú diferenciabas con cierta claridad lo que es fotoperiodismo de lo que es arte. Y claro, la forma de exhibir esas obras, o sea, estoy pensando en la última, que hubo la última exposición antológica de Gervasio, que fue en la Tabacalera, creo recordar, eso era una muestra claramente artística, Claro. súper estetizada desde el discurso museográfico. Entonces, claro, ahí si entramos en ponerle límites morales a aquello que ya ha trascendido la barrera de lo meramente, no sé cómo decirte, del fotoreporterismo para introducirse en la esfera del arte, no, o sea, creo que estamos caminando sobre un terreno un poco peligroso. Estamos caminando sobre un terreno pantanoso porque tocamos lo moral frente a lo legal, o sea, y pues bueno, legalmente no hay nada que hacer, pero moralmente creo que Gervasio se confunde al utilizar para lucrarse de esa fotografía de esas personas. Pero se confunde Gervasio, se confunden los comisarios de las muestras, se confunden las instituciones que realizan ese tipo de... Desde mi punto de vista yo creo que sí, se confunden todos, desde aquel comisario que abandera esa exposición, desde Gervasio que utiliza esas imágenes para un lucro personal, y luego desde las instituciones que le permiten que lo publique. Yo creo que moralmente no deberían permitirle esas posibilidades. Legalmente no hay nada para perseguirlo, o sea, esto ya entra dentro de la moralidad de cada uno. Ese es el problema que también tenemos en los derechos de imagen y en el derecho de imagen, que para los que a uno les afecta mucho, tú puedes verte muy afligido porque te hayan tomado una fotografía y la publiquen en un medio. Otra persona puede estar contento de que eso ocurra. Entonces el derecho de imagen también depende del valor personal que le dé cada individuo. No sé si me puedo explicar. Sí, es que no sé. Porque para unas personas a lo mejor que le publiquen su imagen en un medio es algo maravilloso y lo enseña a sus compañeros. Y para otras realmente se puede sentir afligido y sentirse mal. ¿Qué ocurre? Que yo sí defenderé a todo aquel que se sienta afligido, porque están utilizando su derecho de imagen, que es único, es irrenunciable y es propio, y sin pedir permiso. Salvo que estemos hablando, por ejemplo, de una fotografía que pueda ser utilizada de manera pericial en un proceso... Sí, hombre, claro. Aunque se haya publicado en un medio de comunicación, quiero decir, no me acuerdo ahora mismo de ninguna fotografía, pero estoy pensando en el caso de los emails privados, ¿no? El tema de Urdangarín, etcétera, o de Blesa. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una es la publicación, en la que tú puedes sentirte afligido porque en tu derecho al honor, porque se ha publicado, pero en un tribunal eso es una prueba. Claro. Claro, pero es decir, ¿se puede condenar esa publicación? Sí, se puede condenar. O se debe condenar si eso, por ejemplo, ha servido para... Pero también entramos aquí en el nivel informativo, que era un poco lo que os hablaba antes, al nivel de los drogadictos. Claro. Entonces, claro, en este punto el derecho a la información prevalece sobre ese derecho a honor, ese derecho a integridad. Más cuando son personas públicas y que ostentan cargos públicos. Es que uno piensa que a lo mejor... sí, que a lo mejor el que reciba esas fotos debería estar obligado a hacer una denuncia, ¿no? O a presentarlo de otra manera, como a través de una denuncia, o no sé cómo se debería hacer para no vulnerar, no dárselas a una publicación que claro, pero el problema es el derecho, entran siempre en conflicto el derecho a la imagen y claro, el derecho a la información. Efectivamente. Pero el derecho a información, en caso de autoridades o de personas públicas y de cosas relevantes a nivel nacional o comarcal, prevalece sobre ese derecho a la imagen propio. O sea, siempre prevalecerá el derecho a información. Por lo tanto, bueno, puedes querellarte contra esos medios por haber publicado algo sobre ti, pero al ser una personalidad pública y al ser algo que está en el candelero en los medios, o sea, realmente yo creo que el derecho a la información prevalece sobre ese derecho personal y de honor. Cuando una persona comienza a ser una personalidad pública, o sea, ¿dónde está el límite? Claro. ¿Dónde está el límite de ser una persona pública? Mira, te voy a contestar.
las personas cuando queremos ser famosas acudimos a los medios. Cuando los medios te sacan y te renombran, te publicitan y tal, estás muy contento. Pero hay un momento determinado que ya no quieres ser público y quieres que los medios no te sigan. Si tú has vendido al diablo tu identidad, tu personalidad, claro, después no... Pero esto ocurre mucho con los paparazzis. Simplemente tienes una relación de afinidad con alguien que sí lo es, tú ya pasas a ser también como de interés general, pero no entiendo el motivo, ¿por qué? O sea... Es que ahora mismo el problema es que antes existían las personas que por sus grandes obras, por sus grandes cualidades se conocían como famosos. Y ahora existe el famoseo, que cualquier persona entra en un ámbito donde parece que es público, que es notorio, que es una persona relevante y ha salido, vamos, no ha salido, sigue siendo una persona mediocre pero conocida. Entonces ahí la verdad que lo tiene muy difícil para demostrar quién es y quién no es. ¿Quién no es, quién no es? Sí, es cierto que muchos famosos han vendido su vida privada y luego se quejan de esa persecución pública por los paparazzis y por los medios, pero yo creo que no tienen derecho a quejarse por eso porque ellos ya han vendido... en los últimos años con la venta de exclusivas. Claro, ellos ya han vendido su vida privada. Sí es cierto que, como tú dices, ahí hay un filo también, un punto en el que por ser familiar de una persona pública tú eres público. Bueno, pues eso ya depende de la información y de hasta qué nivel y hasta qué punto esa información es importante para la opinión pública o no. Entonces, es igual que el tema de la moralidad de los derechos de imagen. A nivel moral para unos será más importante y para otros no. O sea, para unos será necesario que esa persona, por ser familiar de, aparezca en los medios, para otros pensarán que no debe ser necesario. Carmen, ¿querías? No, yo quería preguntar que, por ejemplo, lo que comentaba Wilfredo en relación a los libros y demás, si no hay una forma de introducir imágenes en las que, digamos, estemos a salvo, ¿no? En la que tú puedas utilizar una imagen, no sé si me equivoco, pero me parece recordar que Arte Cátedra permitía una reproducción de una imagen siempre que sea pequeña o blanco y negro y tal. No sé hasta qué punto esto si esas imágenes pertenecen a agencias, como comentaba Wilfredo, igualmente no puedes. Y luego hay otras imágenes, como lo que se comentaba antes de copyleft, que esas sí que serían abiertas y que podrías utilizarlas en cualquier publicación, pero no existe como tal una idea de si la publicación se utiliza en pequeño o en blanco y negro tal, no existe. Pero por ejemplo, si eres tú el creador de la fotografía, de una fotografía, pongamos de una escultura, por ejemplo, porque de un cuadro entiendo que a lo mejor ya pasa a ser el derecho el del cuadro, pero si tú haces, por ejemplo, una foto a una escultura o a una arquitectura, ¿hay derechos también de esa imagen o tú puedes introducirla? Existen derechos, pero siempre y cuando esa imagen no la hayas tomado en un ámbito privado. O sea, si no has violado, claro, si no has violado esa privacidad, pues está en el ámbito público. Es como cualquier arquitectura. Cualquier arquitecto puede reclamar sus derechos de autor, pero esa arquitectura está en la vía pública, es accesible a todo el mundo, por lo tanto no tiene derechos de autor porque son innegales y como se comentaba antes, pero no puede reclamarte porque tú utilices esa arquitectura a la hora de una publicación visual para acompañar un texto. Puede reclamarte a la hora de plagiar la arquitectura y crear otro edificio arquitectónico igual, pero no puede Te voy a decir una cosa muy curiosa, y no sé si lo sabréis vosotros. Yo soy artista y pertenezco a Vega. Cuando firmo el contrato con Vega, yo no te puedo regalar a ti una obra sin pagar a Vega el dinero de la obra, mi propia obra. Entonces, yo tengo que decirle a Vega que te he regalado esa obra, que esa obra vale un dinero, pagarle a Vega lo que suponga el dinero y Vega después me dará el 10 o el 15% que me corresponda. Esto es inaudito, pero es así de cierto. Estaba contando Carmen una cosa que yo publiqué un libro en Espasa Calpe que se llamaba Ayuntamientos de España, y todas las fotografías del libro eran todas compradas, archivo, las antiguas, o hechas por un fotógrafo, las nuevas. Pues Cátedra publicó un libro de arquitectura del siglo XIX y todas las de los ayuntamientos de España que publican eran todas robadas de mi libro de Espasa.
¿Por qué sabemos que es robada? Porque claro, un cuadro, robar una foto de un cuadro es muy fácil, porque bueno, más o menos el cuadro está ahí, no se mueve y la iluminación más o menos es igual. Robar una foto de escultura ya es más difícil, porque ya coger exactamente el mismo la iluminación, los tal. De hecho, ves fotografías muchas veces de la misma escultura y dudas si es la misma obra, ¿no? Para nosotros pasan los archivos y dicen, ¿esta fotografía es la misma obra? O realmente, porque claro, según cambias, ¿no? Pero claro, la arquitectura, sí que vamos, la señora que está pasando por debajo del ayuntamiento, el coche con la matrícula tal que está debajo, o la bandera en ese momento, cómo está al viento y tal, se puede demostrar prácticamente. Bueno, pues al final yo creo que Espasa protestó, yo creo que Cátedra al final no le hicieron nada. Pero es que estaban cogidas de mi libro, escaneadas y metidas en otro libro. Eso me hace un poco de desvergüenza de una editorial como Cátedra, que es una editorial comercial. Es decir, no digo nuestras publicaciones que son siempre de pobres y que robamos lo que podemos. Y es verdad, y le robamos las fotos y ya está, y punto. Y yo me acuerdo cuando estuve en publicaciones de director que dejé encima de la mesa una denuncia de Vega por haber reproducido no sé cuántas fotos en algún libro de arte. Y al final se quedó allí y creo que al final no pagamos nada. Y ya está bien, o sea, encima de esto, y luego con el tema de la SGAE, con todo el follón que hubo de la SGAE, que el tendenciado es lo mismo, ¿no? Porque es otro mundo distinto. Entonces realmente el tema de los derechos de fotografía yo creo que es un tema muy complicado y que ese concepto que nos interesa a nosotros de esta utilización científica de la imagen tendría que estar a salvaguarda de todo el mundo del derecho, sobre todo cuando es verdad, o sea, porque es que al final... Pero más si tú estás divulgando a un artista, tú lo que estás haciendo es publicitando a ese artista. Entonces yo, evidentemente, cuando me llega alguien y es de Vega, le digo, mira, yo te voy a hacer una entrevista, te voy a hacer un reportaje, pero no quiero ninguna imagen tuya, ninguna. ¿Y suya personal? Suya sí, sí. Yo todas las entrevistas que hago, yo la hago porque la foto es mía. Por ejemplo, yo soy el autor de la foto. Por ejemplo, una pregunta. Si tú le haces, por ejemplo, Carmen está ahí y es la fotógrafa, y detrás hay una fotografía suya colgada en la pared porque está en el salón de su casa, si tú retratas a Carmen, siempre que esté Carmen delante no hay problema. Y pues la superchilla que decía del libro de jamón que reproduciendo y siempre que tú cojas una foto, tú imagínate que tu salón de tu casa tiene fotos de Cristina García Rodero, pongamos, tiene 2 o 3 fotos, si tú fotografías un espacio abierto donde estén esas fotos, tampoco hay problema. Que es lo que tú dices de algo que nosotros, yo por lo menos hago, y es que nunca reproduzco o sea, yo pido los derechos, el copyright, la cesión de derechos solo y exclusivamente para una sola vez. Si voy a reproducir por lo que sea de nuevo una foto de un autor que estuviera, lo que hago es reproducir, como tú dices, la revista entera, porque la revista entera sí es mía. Lo que no es mío es la imagen única, o sea, yo no escanearía nunca la foto de una persona y la publicaría como nueva. Nosotros, por ejemplo, ahora con internet y las redes sociales y tal, podéis seguirnos también en Facebook, en Revista Arte Fotográfico, cuando reproducimos alguna parte de la revista, reproducimos la imagen entera, o sea, con las 2 fotos, con lo que haya en la página, con el número de la página, con arte fotográfico, porque eso sí es obra y producción nuestra, pero no recortamos la fotografía y utilizamos esa fotografía, porque entonces sí que estaríamos plagiando ese artista. Tú decís una cosa y es algo que en el ambiente académico corre, y es que se puede utilizar fotitos a un tamaño, no me acuerdo si es menos de 4 o 5 centímetros, hay una norma, pero que no es verdad, menos de ese tamaño tal y cual, y con el derecho de reproducción poniendo pie de foto o de frases, porque otra cosa que se utiliza muchísimos autores es el utilizar frases de terceros para encabezar su artículo. Si tú no puedes reproducir una foto, ¿cómo puedes reproducir una frase? Y es algo muy habitual en el mundo académico, comenzar cualquier escrito con la frase de un tercero. ¿Me entiendes? ¿Qué ocurre? Que como es muy caro la justicia, el pleito es muy difícil, muy caro, no hay jueces especialistas en derecho de autor, abogados especialistas en derecho de imagen, derecho de autor también son muy escasos. Cuando se plantea un pleito común, como no hay un gran desconocimiento y muy poca jurisprudencia, no sería la palabra, no soy experto en ello, pues ¿qué suele ocurrir?
que te lo plantean como un pleito normal y corriente. Y al final te puede pasar, pues depende del señor juez que tenga enfrente, una cosa u otra. Y normalmente, por lo general, cuando se hace trabajo, era curioso el cartel que ponía del ojo este, llega el autor, el fotógrafo, y plantea la demanda contra el grupo, que era un grupo de estos mediáticos actualmente de multimedia español, para el cartel este. Y lo único que consigue es que se retire el cartel de la circulación, pero le amenazan de una forma muy dura diciendo: como tú sigas adelante con esto, tú no vas a trabajar en tu vida. Y evidentemente siempre das un paso atrás. En el caso de los toros estos de San Sebastián de los Reyes, es una foto que presenta Jorge Pari a un concurso de fotografía. Un concurso de fotografía de los encierros del ayuntamiento. Como es un concurso de fotografía de los encierros del ayuntamiento, el ayuntamiento le gusta tal y cual y le encargan que a través de gresites en blanco y negro, hacen un mural en blanco y negro, no lo hacen en color, quitar lo que quieran porque evidentemente, y se monta esto. Él pone una denuncia, una demanda contra el ayuntamiento y hacen un acto de conciliación que se hace previamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el acto de conciliación ya le dice el concejal de Cultura del ayuntamiento y tal: tú sigue adelante, que tú vives en San Sebastián de los Reyes y no vas a tener ninguna opción de aquí. Con lo cual siempre das un... Es así. El problema es que a nivel judicial el ciudadano y el autor se encuentran indefensos. Primero porque hay que echarle mucho coraje para enfrentarte a grandes grupos empresariales, como le ocurre a Jorge París. Lo segundo es, con la nueva ley de tasas de acceso a la justicia, es impensable que alguien diga: bueno, voy encima a pagar para defender mis derechos. O sea, eso ya es, me parece, la alienación total del sistema. Y lo tercero es, como ha dicho mi padre, el hecho de que nunca llega a haber una sentencia judicial. O sea, la ha sabido, pero es muy difícil que llegue, porque o bien por medio del primer acto de conciliación, o bien posteriormente con una negociación, llegas a un acuerdo en el que o el autor recibe una pequeña compensación, que al fin y al cabo se conforma, o bien el autor se siente sometido, se siente coartado por ese grupo de poder y abandona el pleito, porque al final va a perder más de lo que va a ganar. Entonces, una de las cosas que le dijeron al del cartel es: cuando presenta el cartel, se reúnen los abogados, se reúnen con él y le dice: ojo, que como no te lo admitan a trámite tu demanda, te vamos a poner unas costas que te va a freír. A ver quién sigue adelante. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna intervención más? Sí, yo quería preguntar, no sé si conoces bueno, seguro que sí, la fotografía de Kevin Carter, del 93, de un niño sudanés con buitre. Sí. Por si sabía si era una estafa o un fraude. Bueno, la fotografía de Kevin Carter, cuando volvió a América, le decían que por qué no había ayudado a aquel niño, y al final acabó suicidándose con aquella hora. Kevin Carter, cuando llegó a aquel poblado, decía que no tenía tiempo para poder intentar asistir a los niños. Estaba allí la Cruz Roja y directamente, o sea, los niños morían de inanición constantemente. Era imposible ayudarles. Y realmente aquella imagen fue la que consiguió que en el futuro sí que se ayudase a esos niños, porque conciencia a nivel internacional a todas las grandes gobiernos. Entonces, yo creo que Kevin luego acabó suicidándose por toda esta presión mediática, pero creo que sí que hizo mucho más por aquellos niños, llevando esa fotografía a Norteamérica, que habiéndose quedado allí asistiendo a cada uno de los niños, que hubiese sido impensable, porque no tendría ni medios ni capacidad. ¿Pero él era reportero de guerra? Él era fotoperiodista. Ese es un Pulitzer. Sí, es un Pulitzer, es un premio Pulitzer, y él acabó suicidándose. Mira, yo hablo con muchísimos fotógrafos que están en el frente, ¿no? Que son corresponsales de guerra y tal, o están en una acción peligrosa, en un incendio, y siempre
de alguna, bueno, siempre, al principio le hacía esa pregunta. ¿Y tú por qué no ayudas? Dice, porque yo soy fotógrafo, yo estoy para hacer fotos. Para ayudar están los sanitarios, los militares, los no sé qué. Yo estoy para hacer la misión a la que voy, que es hacer fotos. De acuerdo, mi corazón está partido, pero yo soy un profesional que me debo a esto. Entonces, hay veces que hay fotógrafos que te dicen, sí, estoy de acuerdo, y dejo la cámara y me pongo a ayudar. Pero evidentemente, si tú dejas la cámara y te pones a ayudar, todas esas fotografías que a lo mejor en un momento determinado sirven para concienciar, no existirían. Es complicado, es un problema moral. Yo a veces como autor me lo he planteado, ¿qué hago? Y al final debe de decir, yo tengo que hacer mi trabajo, al que voy destinado a hacer. Yo creo que ahí aparece otro terreno pantanoso realmente, decir que en eso de que se habla de información, concienciación, también hay un ánimo de lucro realmente, lo que pasa es que tamizado. Y hay un ánimo de lucro que es el trabajo y los medios de comunicación y el consumo de la gente que va a comprar ese periódico, por ejemplo. Es decir, que sí que hay un interés económico que puede ser comparado a eso que hablamos del artista, ¿no? Que sí que hay un ánimo de lucro más abiertamente declarado. El corresponsal que va a cubrir una noticia ya tiene el ánimo de lucro de ganar dinero para poder subsistir. Pero yo le preguntaba una vez a un fotógrafo, digo, pero tú estás siempre jugándote la piel en conflictos bélicos concretamente. Digo, y chico, digo, te habrás hecho rico, dice, no, yo tengo para el cochecito, para pagar la letra del piso, no tengo más. Claro, pero que hay un medio para el que trabaja, ya sea, por ejemplo, puede ser el periódico El País o El Mundo, y seguramente sí que haya de mucho dinero de por medio. Quiero decir que esa franja en la que se divide entre el ánimo de lucro y el no ánimo de lucro, que yo creo que es otra franja muy difícil de dibujar, y que incluso en la concienciación yo creo que hay un ánimo de lucro interesante. Claro, es decir, que no existe una concienciación del tercer mundo que no sea gratuita. Realmente hasta la propia concienciación hay unos intereses económicos detrás, y que un poco la paradoja de esa fotografía, y que creo que esa paradoja, a pesar de que hiciera bien y mal o lo que fuera, o tenga un resultado positivo, sigue sin estar resuelta. O sea, es el ánimo de lucro realmente, ¿no? Cómo hacer que es información y que no lo es, que es arte, y que es interés económico, que es un medio, que es información, que es el país y que es... No sé, entonces ahí se mezclan una serie de cosas que... Hombre, es tan difícil, incluso ¿no? los conflictos internacionales interesan a los medios Claro, de comunicación, claro, porque todos los líneas, problemas claro, siempre como... interesan. Incluso te diré, yo como abogado, te diré lo de que me quedo sin comer, ¿no? En plan de, si no tienen problemas todo el mundo, yo no tendría trabajo. Pero ahí sí que está la alienación real, creo yo. ¿La qué? La alienación real está justamente en ese proceso, en el que creo yo personalmente, en el que el proceso en el que la persona que trabaja como reportero de guerra dice, no es que yo me estoy ganando la subsistencia. Ya, pero es que te gana la subsistencia a costa de mantener un estado de las cosas que anima, o sea, que es lucrativo para unas empresas en concreto. Claro. Quiero decir que se antepone o que se pone a personas delante, lo digo porque me parece que es un ejemplo, el que ponías del ejemplo del negrito, que podría ser parangonado al ejemplo de ese reportero de guerra, es decir, que ese reportero de guerra actúa igualmente como ese negrito. Mira, eso quiere decir, entonces, la realidad se entrelaza. Te voy a poner ¿cómo se dice? La pelota en tu tejado. Ah, vale. Tú eres ahora mismo el redactor gráfico de un periódico, y llega un fotógrafo y te entrega la tarjeta con una etarra y una acción terrorista, te digo eso por algo. ¿Tú qué harías? ¿La publicas o no la publicas? Si la publicas, estás dando difusión a algo que ellos lo que pretenden hacer. Si no la publicas, estás negando la información a la ciudadanía. Dime qué harías. No, yo no creo realmente... No, lo digo porque no trabajo... Esa es la realidad. Como no trabajo en eso y no tengo que tomar ese tipo de decisiones, creo que lo importante es abordarlo a lo mejor de otro tipo de perspectiva. O que es importante abordarlo de otro tipo de perspectiva. Muchas veces cuando mostramos esas paradojas tampoco estamos solucionando, no estamos haciendo nada más que simplemente mostrar una paradoja que quiero decir, o sea que está guay porque avanzamos en un sentido de, bueno, de autopensarnos, ¿no? Como sociedad. Claro, ¿no? pero al mostrar esa paradoja estás haciendo un ejercicio de autocrítica que es muy necesario para el desarrollo. Sí, pero creo que eso es lo que es fundamental. Sí, me parece genial, pero es que estaba pensando en el caso, o sea, en casos concretos que efectivamente trabajos que han
provocado un cierto conflicto moral y que luego han llevado aparejados una serie de políticas, digamos, de concienciación y de cambio, no de concienciación solo, sino de cambio. Estaba pensando, volviendo otra vez al tema de Gervasio Sánchez, el trabajo Vidas Minadas, por ejemplo, supuso un antes y un después a la hora de comenzar a legislar sobre las minas antipersonas. Es que no se había hecho. Entonces, claro, y yo he visto ese trabajo, ya te digo, lo he visto a posteriori, absolutamente estetizado, etcétera, etcétera. Pero creo que eso tiene un valor, vamos, incalculable, creo. Pero también es relativo, ¿eh? Tiene un valor incalculable, pero también tiene un valor relativo y pensable. O sea, eso que estás diciendo es una apreciación tuya visto desde España. Sí, el claro. tema de las minas personales Totalmente. no es un problema de España por Gervasio Sánchez. Esto ya sabes tú que desde Inglaterra se hizo una... Entonces Gervasio Sánchez lo único que hace es ir a un país cuando ya han ocurrido las cosas, no es como un Walter Altrada y José Sendón, como todos estos que están en el momento del hecho, están fotografiando, están respirando la sangre de la persona a la que le han pegado un tiro y fotografía de alguna forma un producto para lucrarse con él. Pero sí. Eso es lo que yo no entiendo, ¿me entiendes? Yo entiendo que tú seas un corresponsal de guerra, que haga fotos, pero que tú digas que vas a concienciar a la ciudadanía con unos ejemplos y coloque, como has visto una fotografía de una señora tumbada que se ha levantado la falda para mostrar el muñón y la prótesis, ¿me entiendes? Eso no lo entiendo. Sí, yo es que iba más allá del juicio. Yo no entiendo que tú te lucres de la desgracia de terceros. Y no me conciencias, ¿sí? Claro, pero si yo hablaba de, bueno, si eso genera una serie de consecuencias y dinámicas que pueden ser positivas, pues quizá esa actitud a lo mejor ambivalente o incluso que puede ser tachada de oportunista o lo que sea, puede llevar aparejado otros beneficios más amplios. En ocasiones puede ser, o a la larga, como decía, entonces quiero decir que está bien el tema del buitre y tal, claro. Efectivamente, eso sí. O sea que eso también creo que creo que es importante. Lo que pasa es que en el mundo del fotoperiodismo de corresponsalía hay muchos bulos. Yo recuerdo que Juancho Rodríguez, ¿te acuerdas? Que le pegan un tiro, una bala perdida y tal, y el chico este estuvo, pues me parece que 1 mes y medio o 2 meses antes, estuvo en mi redacción para mostrarme un trabajo que había hecho sobre la prostitución, las calles de Madrid y tal. Yo lo conozco los veranos, ¿se llaman los veranos de la Magdalena? Los cursos de verano de la Magdalena, lo conozco allí y tal, me viene, me ve y se va. Entonces le pegan un tiro y resulta que era de la agencia Coves, que era del país, que era mentira, era un pobre chico que había cogido el dinerillo que tenía, los ahorrillos, se había ido allí y vender las fotos, que ese es un problema que lleva razón en que se están lucrando terceros, pero ese señor que está dejándose la piel y a punto de morir de un disparo, en este caso murió de un disparo, están haciendo un servicio tremendo y no están ganando dinero. Ganan muy poco. Walter Altrada pues gana poquísimo. Lo que ganan más son los que venden periódicos, o ganaban más cuando se vendían periódicos, ahora ya no se vende. Yo, una cosa que quiero comentar, que yo hace unos años tuve mucho contacto con Pedro Piqueras, el presentador de televisión, pues estaba todavía en la 1. Y el día del atentado de ETA, que la niña está ahí en herilla, en mis piernas y tal, cuando yo llegué a la casa y puse la televisión, pues de repente me encontré las fotografías muy duras, las imágenes muy duras, ¿no?, del atentado. Y yo me acuerdo que aquella tarde hablé con Pedro y le dije, oye, tenéis mala leche, a la hora de comer nos ponéis el atentado aquí en primer plano y tal, un poco, lo digo como así, ¿no? Y me dice, no, es que cuando tenemos un atentado nos obligan a poner las imágenes más fuertes que están en el reportaje, por obligación, ¿no? Es decir, si hay imágenes de 3, 4 y 5 de dureza, pues tienen que poner las 5, porque eso atrae más público al telediario. Yo me quedé alucinado. Y realmente debe ser verdad, es decir, esa noticia o esa fotografía más dura
porque además hay una cosa, es decir, no sé si es el morro español o somos todo el mundo igual, ¿no? Esa cosa que dice, estas imágenes pueden ser, como dice, pueden susceptibles de herir la sensibilidad de la esa es persona. la que más gente ve, curiosamente. También es cierto que ahí dices que prima aquí más el morbo, la información. Es importante concienciar a través de esas imágenes. Por ejemplo, en el 11M, muchas de las imágenes, las mismas imágenes, diferentes medios las retocaron. En algunas había miembros de personas que retocaron, otras directamente las publicaron. Bueno, yo creo que aquí ya es una cuestión, una valor moral en el que tienes que decir qué es más importante, esta información sesgada o esta información completa o el morbo que existe detrás de esa información. Bueno, yo creo que ahí ya cada uno os dejo que decida y sí que pero fijaros qué cosa más interesante está diciendo Alberto, y es concretamente en el 11M hay una fotografía de un miembro amputado, una pierna amputada en medio de la vía. Dependiendo de los periódicos, en unos han puesto la foto en blanco y negro, en otro han cogido y con el tampón de clonar han puesto la piedra de la vía y han tapado el miembro, en otros han puesto un titular y han tapado el miembro y todo esto. Pero estando en una ponencia de derechos de autor, ¿se puede hacer eso? Realmente no. Se puede editar, ¿eh? ¿Sabéis lo que es editar una foto? Es cortarla y colocarla... Cortarla y utilizarla como tú quieras. Editar sí, pero transformar... Pero manejar y transformar, no. Bueno, son las 2. ¿Os parece que levantamos la sesión? Muchas gracias a todos.